Invitamos al académico doctor Elmer Alejandro Llanos Cuentas a hacer el elogio del académico doctor Duncan Pedersen y a presentar su trabajo de incorporación titulado Aportes de la Academia para el Control y la Eliminación de la Malaria. Buenas noches. Señor doctor académico de número, doctor Osvaldo Segarra Rojas, presidente de la Academia Nacional de Medicina. Señor doctor académico de número, Raúl Morales Soto, vicepresidente. Señor doctor académico de número, Alejandro Busalleu Rivera, secretario permanente. Doctora Fabiola León Bernarde, rectora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Alfonso Zabaleta. Doctor José Luis León Villacaba, académico incorporado a la Academia del día de hoy. Señores académicos honorarios, eméritos de número, asociados, señores y señoras, como ustedes saben, cuando un académico es promovido a la categoría de académico de número, debe hacer un elogio a un académico fallecido. Mi elección de hacer el elogio es al doctor Duncan Pedersen, académico correspondiente a nuestra academia, admitido el 2 de abril del 2009 a propuesta del académico de número doctor Alberto Perales. La persona de doctor Duncan Pedersen. Duncan Pedersen fue hijo de un arqueólogo noruego, Asbjørn Pedersen, descendiente del explorador noruego Roald Amundsen, y de María Hortensia Gómez Clara, ciudadana argentina y pintora de profesión, hija de un famoso pintor argentino, Emiliano Gómez Clara. Su padre fue un notable investigador del arte rupestre en Latinoamérica y trabajó un periodo en el norte del Perú. El doctor Pedersen contrajo matrimonio en 2 oportunidades, la primera con la señora Delia Duhau, argentina, y la segunda con la señora Verónica Burafati, escocesa. Producto de estos compromisos, tiene 4 hijos, Johanna, Roald, Lars y Eric. Los 2 últimos nacieron en el Perú. El doctor Duncan Pedersen fue un ciudadano del mundo, nacido y criado en Buenos Aires, donde estudió la carrera de medicina. Posteriormente, adoptó la ciudadanía canadiense, país que lo cobijó. También se sintió peruano, país que amó desde su juventud. Como lo menciona su entrañable amigo, el profesor Gilles Bribaut, en Montreal, Duncan fue un latinoamericanista. Se identificó con las culturas de Ecuador, Brasil, Bolivia, Guatemala, Jamaica, y en la última década de su vida, con Sri Lanka, Nepal, país con unas extraordinarias coincidencias con el mundo andino peruano. Como lo menciona el académico doctor Alberto Perales, la vinculación de Duncan con el Perú fue una mezcla de influencia genética, ambiental y yo le agregaría cultural, producto de los sentimientos que su padre le transmitió sobre el Perú y que se amalgamó con el ambiente de arte y cultura que lo amamantó en Argentina. Es probable que estos factores lo indujeran a comenzar su carrera de medicina en el Perú, en la localidad de Saña, departamento de Lambayeque, en donde llegó a trabajar a los 26 años como médico. Él había revalidado su título en la Facultad de Medicina de San Fernando. Saña es una pequeña ciudad cercana a Chiclayo, rural, pobre, pero con historia. Como era de esperar, Duncan rápidamente se involucró en el conocimiento de las culturas pre-incas en el norte y el comportamiento de las poblaciones nativas, sus vivencias y costumbres, muy asociados a la salud mental de esas poblaciones. Haciendo un paréntesis, en retrospectiva,
Creo que esas vivencias de Duncan establecieron la corriente de simpatía necesaria para una profunda amistad que nos unió. Conversamos mucho sobre el norte, donde me crié, sobre su cultura, las diferencias de comportamiento de su gente y la influencia que tuvo en ellas las culturas preincas. Se sintió fascinado cuando le conté mi experiencia de niño, cuando después de una clase sobre la leyenda de Nailap, fuimos con un grupo de amigos a visitar la Huaca Chotuna, hoy conocida como el complejo arqueológico Chotuna Chornancap. Con mis amigos caminamos como unos 8 kilómetros por tierras arenosas y finalmente encontramos la pirámide. Para nosotros en esa época un cerro de difícil ascenso, pero una vez arriba nos permitió ver un paisaje maravilloso que dominaba todo el valle y que se podía ver el mar, una sensación indescriptible de lo que es ser libre. Por mi parte, a través de él entendí los comportamientos culturales, parte de la cultura mágica en que viví y que se practicaba rutinariamente en los pueblos de Lambayeque, y que para muchos era un componente de ignorancia de los pueblos. En el Perú, Duncan realizó investigaciones en poblaciones rurales, urbano-marginales, de la costa, la sierra y la selva, por lo que era un profundo conocedor de nuestra realidad. Para entender el trabajo del doctor Pedersen, hay que entender su formación, los lugares donde trabajó y las áreas que desarrolló. Él tuvo una formación muy sólida, primero como médico. Hizo posgrados de epidemiología en la Universidad de Buenos Aires, en salud internacional en la Universidad de George Washington, en salud pública en la Universidad de Johns Hopkins, formación que complementó con las múltiples experiencias de la Universidad de la Vida, de la experiencia en pueblos indígenas y en poblaciones de diversos países donde trabajó en Latinoamérica, Asia y África. Su trabajo lo llevó a diversas instituciones, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud, las fundaciones Rockefeller y Kellogg. Fue profesor del Departamento de Medicina Social de la Universidad de Harvard, profesor invitado de la Universidad de Bahía y finalmente afincó en la Universidad de McGill en el año 1997 como profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y como director científico del Centro de Investigación del Hospital de Douglas. Asimismo, fue director científico del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud que tenía en Montreal y editor por 10 años de la sección de antropología de la revista Social Science and Medicine. Con este tipo de formación se puede entender mejor su trabajo y en las diferentes áreas, porque estos son complementarias como la antropología médica, la psiquiatría social y cultural y la salud pública. Su trabajo en el Perú. Con el Perú siempre tuvo una relación especial, que se mantuvo con mayor o menor grado desde el año 1965 y que la mantuvo hasta su muerte en La Serena, Chile, el 26 de enero del 2016. El doctor Perales lista por lo menos una veintena de investigadores peruanos con los que trabajó en 15 proyectos durante todos estos años. El primer trabajo que desarrolló en el ambiente académico fue en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en donde se incorporó en el año 1971 y trabajó con nuestro presidente de la academia, el doctor Osvaldo Segarra Rojas, en ese entonces un joven profesor que se reintegraba a la universidad después de haber terminado la especialidad de pediatría y pediatría social. Duncan llegó como el consultor del proyecto Salud Mental y Pediatría Social, un proyecto de desarrollo comunitario con especial énfasis en pediatría social. En esa época estuvo en el Departamento de Humanidades de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UPCH. Posteriormente trabajó con destacados científicos peruanos, entre ellos los psiquiatras Mario Chiappe, doctor Carlos Alberto Seguín, doctor Alberto Perales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los doctores Carlos Vidal, Enrique Fernández, Lucy Jefferson, Antonio Mesa Cuadra, Agustín Montoya, yo, Guido Mazzotti, Marilena Planas, Marina Piazza, Inés Bustamante
y Humberto Castillo de la UPCH, Kenny Tejada del Instituto Nacional de Salud, Jeffrey Gamarra de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, entre muchas otras entre personas e instituciones. Sus aportes. Según los académicos, doctor Alberto Perales y doctor Renato Alarcón, ambos distinguidos psiquiatras de nuestra academia, el principal aporte del doctor Duncan Pedersen, y es a nivel mundial, fue en el campo de la salud mental global. El doctor Renato Alarcón está escribiendo un análisis del aporte del doctor Pedersen en un trabajo titulado Duncan Pedersen y el estudio integral de la salud global. Y ha tenido la amabilidad de proporcionármelo, el cual trabajo que está en vías de publicación. Yo utilizo extractos de este documento en este elogio. Alarcón opina que Pedersen influenció el desarrollo de la salud mental global a través, abro comillas, de un proceso continuo de reflexiones cimeras y profundas, con un espíritu crítico alturado y justiciero, pleno de principios éticos eternos, concepciones heurísticas originales, tenacidad indoblegable y resultados fehacientes. Cierro paréntesis. Para Alarcón, Duncan Pedersen postuló una nueva estructura de la salud mental y cita un extracto del pensamiento de él. Abro comillas. La salud mental global tiende a enmarcarse en el lenguaje conceptual de la psiquiatría, pero ignora modalidades locales de comprensión de problemas sociales y de salud mental que es necesario conocer, no solo porque ellas gobiernan la búsqueda de ayuda y estilos de afronte, sino también porque proveen estrategias novedosas de intervención, cierro comillas. Alarcón opina al respecto, abro comillas, el impacto de aquellas modalidades de afronte, resiliencia y recuperación pueden guiar a esfuerzos de la salud pública orientados a intervenciones clínicas de la promoción de la salud mental, cierro comillas. Otro de los aportes importantes de Duncan Pedersen es en la investigación del trauma y de las experiencias traumáticas, una buena parte de ellas realizadas en Ayacucho. Este tema también es analizado con autoridad por Renato Alarcón, quien opina que Pedersen, entre comillas, urgió a clínicos e investigadores, administradores y políticos a repensar y reexaminar la noción de trauma. Yo fui testigo de excepción de los efectos del trauma en Ayacucho y fue motivo de largas charlas con Duncan al respecto. En el 2002, la Facultad de Salud Pública aperturó una maestría de salud pública en Cangallo, Ayacucho. No porque era ni fácil llegar, ni era beneficio económico para la universidad, sino en la óptica que era la mejor manera de luchar contra Sendero Luminoso, ¿no? Y contra sus rezagos, era elevar el nivel de conocimiento de salud del personal que trabajaba en esa zona. En Cangallo concentramos personal de salud de 3 provincias, Vilcashuamán, Cangallo y Víctor Fajardo, en donde nació Sendero Luminoso. El alcoholismo en esa zona era impresionante. 4 generaciones tomaban alcohol juntos. Los abuelos tomaban aguardiente, los hijos tomaban entre aguardiente y cerveza, los nietos tomaban cerveza y los niños pequeños jugando entre el alcohol. Impresionante. Mi capacidad para apreciar los aportes de Duncan Pedersen en la salud pública es mejor que en los otros temas que yo he mencionado. Yo considero que uno de los grandes aportes a la Universidad Cayetano Heredia y que tuvo recordaciones en el Perú fue su apoyo al desarrollo de la salud pública y al afianzamiento del desarrollo de la salud mental en el Perú. En el año 92, cuando comenzó a funcionar el Centro de Salud Pública en la universidad, se desarrolló un proyecto sobre salud comunitaria financiado por la cooperación canadiense, con el liderazgo del profesor Jacques Girard de la Universidad de Laval y con la participación de los doctores Homero Silva, César Salif y la licenciada Iris Pecho. Este estudio tenía como objeto desarrollar un plan de salud con participación comunitaria del Ministerio de Salud y también de la Municipalidad del Distrito de Independencia. Es a través de este proyecto que busca ver en otros lugares experiencias similares
y ahí se ubicó a Duncan, que estaba en la Universidad de Bahía en ese momento. Se retornó el contacto entre él y Cayetano, y después se continuó con el doctor Carlos Vidal y conmigo con el proyecto de Salud Mental y Desarrollo Humano, financiado por la colaboración canadiense, cuyo objeto era el desarrollo de la salud mental en la facultad, la capacitación de profesionales en esta área e influenciar el desarrollo de salud mental en el Perú. Es a través de este proyecto que yo conozco a Duncan. En ese momento yo era el decano de la facultad y evidentemente hubo mucha empatía con él desde un inicio y pudimos planificar el desarrollo de esta unidad, la formación de profesores de la Universidad en Salud Mental, el desarrollo de investigaciones en el área y los planes de cómo influenciar el desarrollo de la salud mental en el Ministerio de Salud. Es que con la influencia de los profesores y profesionales capacitados en los programas de la FASPA y el apoyo de profesionales de otras instituciones que Duncan consiguió convencer, es que se fortalece el actuar del desarrollo que tiene la salud mental en el país. Finalmente, Duncan fue un gourmet por excelencia, un admirador de la cocina peruana. Siempre fue un entusiasta en degustar nuestra comida. Se convirtió casi en un ritual cada vez que visitaba Lima, en salir juntos a comer, aprendiendo las variedades, nuevas escuelas y apreciando la evolución del desarrollo gourmet en el Perú. Pero al mismo tiempo nos dimos un espacio para compartir y discutir los temas en común, y aunque siempre el tiempo fue corto. Quiero agradecer el amplio aporte y desinteresado de Consuelo Errázuriz, de los académicos doctor Alberto Perales, doctor Renato Alarcón, doctor Osvaldo Segarra, así como el doctor Agustín Montoya de la Cadena y de la doctora Inés Bustamante, por los invalorables aportes para este elogio. Finalmente, quiero terminar agradeciendo a Duncan Pedersen por las largas conversaciones y consejos cuando yo era decano de la FASPA. Era un consejo ideal, conocía el medio, no estaba comprometido con nadie, tenía la capacidad de ponderar y la pragmaticidad que me ayudaron muchísimo. Termino con un poema que le dedica el profesor Gilles Vivot a Duncan. Y dice: toda América Latina, tierra de tu corazón, vive en tu pensamiento, a través de tus palabras y tus textos, y tu etnografía de los sitios donde existen violencia y guerra. Has sido un hombre intranquilo y espléndido toda tu vida. Toda tu vida rechazaste ser domesticado por las convenciones. Gracias. Descanse en paz, amigo. A continuación, voy a hacer la exposición y voy a hablar sobre los aportes de la academia, me estoy refiriendo a las universidades, para el control y la eliminación de la malaria. La malaria, como ustedes conocen, en el inicio del año 2000 se diagnosticaban entre 300 a 500 millones de casos nuevos por año. Causaba entre 1 a 3 millones de muertes por año. Aproximadamente una persona cada 40 segundos. El 80% de ellos eran niños menores de 5 años. En esa época había una ausencia de estrategias eficientes para la intervención. Y encima había un pobre apoyo económico de los países endémicos para su control. No se llegaba a completar siquiera el 20% del presupuesto que se necesitaba para controlarlo. En base a esto, es que las potencias acuerdan en las metas del milenio que la malaria, conjuntamente con el VIH-Sida y la tuberculosis, eran o son las 3 enfermedades infecciosas más importantes a nivel mundial y que deberían ser priorizadas y ser acordadas. Y para eso aportaron dinero. Entre el 2000 y el 2015, la OMS, todas estas agencias han estado
aportando aproximadamente 3.2 billones de dólares por año. Producto de esa intervención es que se ha reducido el número de casos, o sea, la morbilidad, en aproximadamente 50%. La mortalidad se ha reducido en 45%. Se ha salvado 3,3 millones de vidas, principalmente niños del África. Pero este progreso aún es insuficiente. Y se necesita 5.1 billones de dólares por año para controlar esta enfermedad. Evidentemente, eso en el largo plazo es imposible. Es por eso que hay una preocupación muy importante en las agencias internacionales, y una de ellas es Bill y Melinda Gates, y este es un gráfico del doctor Alan McGill, que falleció hace un par de años, y que establece los escenarios del control y eliminación de la malaria. En línea roja está qué es lo que pasaría si nosotros no hacemos un buen control de la malaria. Y es lo que está sucediendo en el Perú, lo que llaman en inglés resurgence, pero que es la reemergencia para nosotros. Y esta es la historia de la malaria en el Perú. Es una continua sucesión de reemergencias. Subimos, bajamos la malaria y otra vez sube, subimos y otra vez sube. Esa es la historia del Perú, incluyendo la última después del programa del PAMAFRO. Para que se entienda mejor, este es el mapa de Loreto, en donde se concentra el 97% de la malaria del Perú. En el mapa del 2005 a mi izquierda, ustedes pueden observar que cuanto más oscuro, más malaria. Y entonces progresivamente, con las intervenciones, se fue limpiando. Y a la derecha, en el 2010, ustedes pueden ver que hubo una importante limpieza, o sea, bajó el color con una importante disminución de la malaria. Pero en el 2011, otra vez, se corta el programa y otra vez comienza a reemerger malaria progresivamente, y en el 2016 la situación es peor que en el 2005. Y en números es esto. En el 2005 había como 54.000 casos, en el 2010 había 11.000 casos, y en el 2011 había como 60.000 casos. Pero esto no es una historia solo del Perú. Esto es lo común que ha ocurrido en América Latina. Casi todos los países han tenido lo mismo. La pregunta es, ¿por qué la reemergencia? En opinión de la propia gente del ministerio, no hubo la sostenibilidad en el ministerio en las actividades de control. Esta es una verdad a medias. Y en realidad la principal razón es la falta de conocimiento adecuado. Porque hay enormes limitaciones en el desconocimiento del reservorio. Inclusive en el libro de texto no citan que hay reservorio para la malaria. Y ahí es el problema de los asintomáticos. Hay conocimientos limitados de la epidemiología y en la transmisión a nivel regional y local. No se ha medido el impacto de las intervenciones, es limitado el conocimiento entomológico, así como el comportamiento del parásito y su genética. Hay un pobre entendimiento de la influencia del clima y del ambiente sobre el ciclo de transmisión. Sabemos que lo influencia, pero no sabemos cómo actuar frente a eso. Y en especial hay una falta de autocrítica. Durante 50 años se ha seguido haciendo lo mismo y no se ha corregido. El escenario 2 que refiere el doctor Alan McGill es en línea azul. Y entonces esto significa seguir invirtiendo en los programas de control de malaria integrados. Y evidentemente eso va a permitir una disminución de la malaria, como puede ser 70-80% de la malaria. Pero significa una inversión, como he dicho, enorme, que es insostenible a largo plazo. Y es por eso que a nosotros nos queda el tercer escenario, ir a la eliminación. Ir a la eliminación, y que parece muchas veces una fantasía, y que parece un sueño, pero es un sueño que debe hacerse realidad. Y esto no se llega de la noche a la mañana. Evidentemente hay
de Alan McGill propone un conjunto de fases, y esto implica sobre todo la generación de nuevo conocimiento y nuevas estrategias, y ahí es el rol de la academia. O sea, la academia tiene que aportar ese nuevo conocimiento y esas nuevas estrategias para que el Ministerio de Salud pueda actuar. Y ahí tenemos varios retos. El primer reto es entender el reservorio de la malaria. ¿Por qué? Porque esto va a determinar que pasemos de tratar solamente al paciente enfermo, o sea, del manejo individual, y pasemos para el manejo de poblaciones. O sea, va a significar manejo y tratamiento de masa, ya no de individuos. Y acá, para la gente que no está familiarizada con la malaria, estas son, debajo, en la línea azul, es el nivel en el cual el microscopio puede detectar un parásito de malaria. Y entonces significa que debajo de esa línea hay parásitos de malaria en el organismo que no se detectan, que se detectan con medios moleculares, como el PCR, y eso se llama malaria subpatente. Encima de la línea azul y entre la línea roja significa encima de lo cual recién aparecen los síntomas de la malaria. Y entonces hay gente que teniendo malaria no tienen síntomas, que es posible que sea esto a través de la gota gruesa, o sea, de una microscopía óptica o el PCR. Y entonces, el reservorio de la malaria es como una pirámide. Los que hacen el cuadro clínico son los que están en el top de la pirámide, que son aproximadamente el 10 al 12%. El grueso de las personas en las áreas endémicas que están infectadas son personas asintomáticas o oligosintomáticas. Y ahí tenemos dos niveles. El nivel que tiene asintomáticos con microscopía positiva y que son los que pueden transmitir bastante malaria, entre 50 y 70%, y los subpatentes, aquellos que no hay manera de detectarlo con la gota gruesa y que se detectan con métodos moleculares como el PCR. Y hay un porcentaje, evidentemente, que no se infectan. Y los resultados que tenemos de la investigación del grupo de malaria de Cayetano Heredia, este es un resumen, más o menos 15% de la población infectada por malaria, o sea, de cada 100 personas infectadas por malaria, 83 son asintomáticos, o sea, no tienen cuadro clínico. De esos 65% son subpatentes, no se detectan por la gota gruesa, o sea, las estrategias que utiliza el Ministerio tienen poco valor, tienen poco impacto, no porque ellos quieren, sino por la limitación del método. Y solamente 10% tienen síntomas. Y el ratio que está abajo, o el ratio entre asintomáticos y sintomáticos, significa que por cada caso de malaria sintomático, o sea, en una persona que esté enferma, hay aproximadamente 8 casos que existen en la comunidad, y por cada caso de falciparum existen entre 5 a 6 casos asintomáticos. Y esta es la evolución de lo que sucedería con los subpatentes, o sea, los que solamente tienen PCR positivo. El 45% tienen posibilidades epidemiológicamente de transmitir malaria. El segundo gran reto es entender la epidemiología de la malaria. ¿Por qué? Porque esto va a determinar uso de estrategias de intervención diferenciadas según los patrones de transmisión y va a permitir intervenciones más eficaces y costo-beneficio. El mapa de mi izquierda es lo que ustedes ven siempre, que lo proporciona el Ministerio. Cuanto más oscuro, más malaria. Eso significaría que habría que intervenir el 85% del territorio en Loreto. Pero sin embargo, así no es. Porque nosotros no intervenimos ni provincias ni distritos, intervenimos localidades. De las 2.600 localidades que existen en Loreto, solo se necesitan ser intervenidas 743 en una primera fase, o sea, lo que representa aproximadamente el 30% de las localidades. Y en población, significa el 14% de la población de Loreto. Evidentemente esto, malaria al ser una enfermedad altamente heterogénea, con una buena estrategia, va a ser costo-beneficio, centrarse evidentemente en los lugares que uno puede tener mucho más impacto. Y esto es, por ejemplo, la priorización que se está haciendo para el 2017 en el programa que en este momento estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Evidentemente hay
una importante, digamos, concentración de los recursos donde se necesita. El otro aspecto fundamental es que cuando presentamos nosotros los mapas de lo que representa la malaria a nivel departamental o estacional, tenemos, como todo el mundo lo dice, dos grandes estaciones, una de alta transmisión y una de baja transmisión. En la parte superior ustedes pueden ver en el distrito de San Juan, en la época en donde comienza la baja transmisión es el mes de mayo. En cambio, en el distrito del Napo, en el río Napo, es en julio-agosto. Y esto va a tener enorme importancia en el momento que tengamos que intervenir, como lo voy a mostrarles posteriormente. Entonces, las intervenciones orientadas a la eliminación de la malaria va a depender no de la macroepidemiología, sino de la microepidemiología, porque eso está relacionado con los periodos de transmisión. Y aquí, para demostrar que en la selva no todas las comunidades son iguales, nosotros tenemos 3 escenarios. Las comunidades que están a la orilla de los ríos, que son una, las comunidades que están en las carreteras o en los senderos donde no hay ríos, y las comunidades remotas, alejadas, que demoran 1, 2 o una semana para llegar a los poblados. Y como pueden ustedes ver, las incidencias en rojo, que es Cahuide, que son un grupo de localidades que están en la carretera, es bastante diferente a las incidencias cuando la gente vive a orilla de los ríos. Y eso es tanto para Vidas como Falciparum, y eso va a tener enorme importancia cuando tengamos que priorizar las comunidades que tenemos que intervenir. Y la otra cosa es que, como dicen muchos malariólogos, el DDT no terminó la malaria, pero sí terminó con los entomólogos. Nosotros tenemos pobrísima cantidad de entomólogos en el país. Y los que hacen rutina. Entonces uno de los problemas que tenemos en malaria es que no tenemos entomólogos que nos den información sobre nuestro enemigo. Nuestro enemigo uno es el mosquito, porque es que nos transmite la malaria. Y entonces esto muestra aquí, endofagia es cuando pica dentro de la casa, exofagia es cuando pica fuera de la casa. Y entonces cuando comienzan las intervenciones del pamáforo, el primer control, que se puso mosquiteros impregnados, pero además la gente eliminaba los charcos donde eran criaderos, los insectos ya no transmitían dentro de las casas, sino se fueron de fuera de las casas, y bajó la transmisión de la malaria. Cuando para el pamáforo y para las acciones de control, otra vez los insectos comienzan a regresar en la casa e incrementar la transmisión. Y eso es el trabajo de Jan Kohn, una de nuestras colaboradoras de Walters Institute de la Universidad de Nueva York. Y miren, aquí lo que muestra en sencillo es que conforme va disminuyéndose el ratio de exofagia fuera de las casas con dentro de las casas, o sea, va incrementándose, que los mosquitos regresan a la casa, las que están en flechitas significa cómo va incrementándose la transmisión dentro de las casas, tanto en Cahuide como Lupuna, tanto en la parte ribereña como en la parte no ribereña. Nosotros usualmente, al mosquito creemos que lo acabamos con el insecticida, lo cual no es cierto. No estamos conociendo su comportamiento. Hay muchísimos factores que influencian los hábitos de picadura del mosquito, pero sin embargo, pequeños cambios en sus hábitos alimenticios, en Anopheles darlingi, que es el principal vector en el Perú, tiene un gran impacto en el nivel de transmisión. Como esto muestra, lo que está en línea punteada es cuando hay incremento del caudal de los ríos en la Amazonía. Y evidentemente, cuando hay más agua, incrementa la densidad de mosquitos. Y esos cuadros están demostrando eso tanto en Cahuida y en Lupuna. Pero no hay una correlación en que si existen más mosquitos, necesariamente va a haber más mosquitos infectados. Y el número de picaduras, para que ustedes tengan idea, varía de 300 a 700 por noche. O sea, la gente en las áreas endémicas, los mosquitos la levantan en peso. Entonces, la densidad anofelínica que captura el ministerio tiene un valor limitado. Por eso se están buscando nuevos indicadores como el Human Blood Index,
que más o menos es el índice de alimentación con sangre humana del mosquito. Y este índice aparentemente pondría, sí, en los estudios preliminares muestran que cuando se encuentran más mosquitos recientemente alimentados con sangre humana, la transmisión es mayor. Y eso sería un índice mejor para poder monitorizar. El tercer gran reto es una cosa es tratar personas que vienen enfermas y otra es tratar comunidades. Y entonces ahí implica que vamos a cambiar las estrategias del diagnóstico en masa. Y eso muestra un asunto. En negro está la sensibilidad de la microscopía óptica. El siguiente que dice FP es la sensibilidad del PCR, que por lo menos en Vivax es 3 veces más y en Falciparum es 7 veces más. Y entonces, evidente, y lo que está en la columna más grande es cuando el PCR en papel filtro y el PCR en sangre total. En sangre total es muy complicado hacerlo en condiciones masivas de campo. Entonces, la búsqueda es buscar en el campo métodos sencillos que pueden hacerse en el campo, y en eso estamos. Hay un método LAMP que el grupo de Dionisia Gamboa está probando, que permite detectar, ¿no?, por ejemplo, 5 veces más infecciones que la gota gruesa en condiciones de campo, con un pequeño aparatito y en el campo con el resultado que se da en 1 hora. Y eso puede cambiar sustancialmente las intervenciones que tengamos que hacer en el campo en el futuro. El 4 reto es el desarrollo de nuevas estrategias de intervención y nuevas herramientas para determinar dónde y cuándo intervenir y monitorear el efecto de las intervenciones. El ministerio actualmente hace lo que llama barridos. Cuando la prevalencia es encima del 5%, cada 10 días va, en teoría, a todas las personas le hacen el diagnóstico por gota gruesa y le da tratamiento en masa. Y no pensaría que es eficiente. No es así. 75% después de una intervención de los barridos queda infectada. Y eso explica por qué la reemergencia. El método, nosotros, todo el mundo, comenzando por los políticos, pongan postas médicas en la selva. Y entonces la gente va cuando se siente enferma. Pero sin embargo, la detección pasiva no es la mejor manera para malaria. Yo no estoy hablando de otras enfermedades. La búsqueda activa de casos permite detectar 3 veces más casos, tanto en Falciparum como en Vivax. El otro aspecto fundamental es que la malaria ni siquiera en la misma comunidad se distribuye en forma uniforme, sino a través de conglomerados. Y esto está permitiendo desarrollar nuevos métodos que ahora se llama hotspots, que hace 50 años Gabaldón lo llamaba la casa malárica o el barrio malárico, ¿no? Y son concentrar las acciones en los lugares generadores de la malaria, que son los focos de infección. Es el lugar donde se emerge la malaria. Y el grupo ha desarrollado estrategias, modelos de intervención, y quiero que se concentren en la C. Y aquí en la letra C, ustedes podrán ver una línea en verde, una en rojo y una en azul. En verde significa son intervenciones durante 10 años, y en verde significa una intervención con año al inicio del periodo de baja transmisión. En rojo son 2 intervenciones y en azul son en 3 intervenciones. Esto implica que si intervenimos durante 5 años, ¿no?, en forma sostenida, vamos a prácticamente a bajar la malaria en más del 95%, y en 10 años podríamos estar eliminando. O sea, cuando hablamos de eliminación no estamos soñando, sino que existen realmente opciones reales de poder hacerlo. Finalmente, el otro reto es con qué medicamentos vamos a intervenir, porque utilizar esquemas de 7 días, 14 días, o inclusive 3 días en masivo, en condiciones de campo, no es real. Y acá hemos estado investigando una nueva droga que se llama tafenoquina, que reemplazaría la primaquina, que son o 7 días o 14 días como dosis única. Y esto, ya en agosto se va a abrir el ciego,
pero por lo menos, si no es más eficaz, por lo menos va a ser tan eficaz como la primaquina con una sola dosis. Hay otra droga que se llama, todavía no tiene nombre, DSM-265, que una sola dosis es suficiente para controlar falciparum. Y entonces estamos en la investigación también de nuevas drogas. Esto nos ha llevado a diseñar un programa de eliminación de la malaria en la región Loreto y que estamos en plena coordinación con el Ministerio de Salud. Y yo hago votos porque la ministra y los funcionarios del Ministerio de Salud en las próximas semanas o meses tengamos un plan aprobado para la eliminación de la malaria y que debe ir en 3 fases. El primero, que debe ser hacia la reducción de los casos sintomáticos. El segundo, hacia la reducción de los casos asintomáticos. Y el tercero, ir hacia la reducción de la malaria residual. Pero este es un plan de por lo menos 20 años. Probablemente yo no lo vea. Entonces, estas investigaciones es producto de la participación de múltiples instituciones y el apoyo de múltiples instituciones nacionales y del exterior y también del Ministerio de Salud, incluyendo las universidades en Loreto. Este es el grupo de reunión de trabajo en Loreto, en Iquitos, en diciembre del 2016. Estos son los grupos de trabajo, es un grupo numeroso, de equipo de trabajo de campo, de laboratorio, exponiéndolos en los eventos. Mi grupo de trabajo, que está conmigo en las buenas y en las malas, cuando nosotros conseguimos dinero, inclusive con CITEC, ¿no? Y finalmente, mi familia. Agradecer a mis padres y a mi familia, si no, no estaría aquí. Muchas gracias.